Son las 8:11. Saludamos al doctor César Montúfar, académico, analista político. Doctor Montúfar, quisiéramos realizar un breve análisis con usted sobre cómo ha variado y va a seguir variando el marco legal y constitucional de Ecuador, incluyendo, por supuesto, en ese análisis el tema del Código de la Democracia, nuevas propuestas que se hacen además para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reducir el número de asambleístas. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Buenos días, Gustavo, Roxana, un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que este estilo de gobierno concentrado, el ejercicio de la autoridad presidencial como preeminente en el sistema político ecuatoriano, igualmente el uso de mecanismos y de instrumentos de excepción política, de excepcionalidad política, estados de excepción, decretos urgentes de ley económica. Todos estos son instrumentos que han sido muy comunes en el ejercicio del poder y del gobierno en el Ecuador desde el retorno democrático en el 79, quizá con mucha más fuerza durante el gobierno de Rafael Correa, pero igualmente de manera sistemática por todos los gobiernos. Es decir, en el Ecuador vivimos una estructura hiperpresidencial que fue acrecentada en la Constitución del 98, luego fortalecida en la Constitución del 2008 y con la cual han gobernado todos los presidentes. Una investigación precisamente que estoy realizando eh, eh, había detectado, por ejemplo, que entre los presidentes que más abuso, podríamos decir, del estado de excepción, se contaba el presidente Lasso, incluso más en términos proporcionales por el tiempo que gobernó que el presidente Correa. Y bueno, en este caso, Daniel Noboa no ha sido la excepción. Además de eso, el uso, yo diría, indiscriminado, inconstitucional de este recurso que tiene el Ejecutivo de iniciativa económica urgente para introducir reformas de todo tipo, no solamente económicas, sino en el campo penal, en el campo de seguridad, bueno, en todos los ámbitos, el uso en el campo tributario, en muchos ámbitos el uso de los mecanismos el uso de este instrumento de emergencia económica ha sido, en el caso de Noboa, abusado, igual que ha sido en otros presidentes en el pasado. Así que yo diría, esta es una constante. Y además de eso, otra constante que asemeja el estilo de gobierno del actual presidente con presidentes en el pasado, especialmente con el presidente Correa, es esto de llevarnos o intentar llevarnos constantemente a las urnas, es decir, un gobierno que vive en una campaña permanente, no salimos de una elección para ya entrar en otra, y el pueblo ecuatoriano lo que vive es sencillamente no ejercicios de democracia, sino de ratificación en las urnas, o máximo en algunos casos sí de negar la posibilidad de ciertos cambios planteados por el Ejecutivo. Así que yo diría, lo que tenemos es un estilo de gobierno que está, vamos a decir, incrustado en el diseño del sistema político ecuatoriano y que todos los presidentes, sean de derecha o de izquierda, lo utilizan y que ponen en duda realmente de si en el Ecuador vivimos una democracia en la que los ciudadanos tenemos finalmente la posibilidad de decidir. Deberíamos entenderle, doctor Montúfar, que su mensaje es en el sentido de que se está simplemente haciendo gala, un uso intensivo quizá del hiperpresidencialismo que permite la Constitución ecuatoriana, pero allí cabe la pregunta también si es que se está actuando dentro de los límites constitucionales. Bueno, lo que sucede es que cuando tenemos hiperpresidencialismo, es decir, un ejercicio concentrado de la autoridad presidencial, una estructura en la que el Ejecutivo tiene muchísimo más poder que el Legislativo. Nosotros tenemos un Legislativo, comparativamente hablando, con otros de la región, muy débil. Los mecanismos, por ejemplo, de fiscalización, que es una de las tareas fundamentales de toda función legislativa, en el caso ecuatoriano están absolutamente disminuidos. Eh, Recordemos lo que ocurrió durante el periodo de Rafael Correa, que la comisión de fiscalización en la Asamblea incluso era denominada la comisión de archivo. Algo similar está ocurriendo
eh, en la actualidad. Esta función, esta atribución que tiene la función legislativa únicamente se utiliza cuando el Ejecutivo le conviene, es decir, no hay un verdadero contrapeso, un verdadero balance, un verdadero control entre la de poder de la función legislativa frente al Ejecutivo. Pero además tenemos instrumentos que son utilizados por el Ejecutivo, como mencionaba hace un momento, el de los estados de excepción, por ejemplo, ahora incluyendo la causal de conflicto armado interno, o el de los decretos, leyes de emergencia, la iniciativa legislativa de emergencia económica, y eso también lo hizo Correa, pero ahora me parece que en el caso de Novoa se la está utilizando con mucha más intensidad, que es a cuenta de esta atribución que es exclusiva para temas económicos, introducir otros aspectos. La ley de solidaridad nacional no puede ser un mejor ejemplo, o la ley que la anterior en la que también se subieron bueno, impuestos, ahí hay materia económica al menos, pero digamos, ahí vemos que se está utilizando, yo diría, inconstitucional y legalmente un recurso de emergencia en esta iniciativa legislativa de emergencia económica para lograr que pasen otros temas. Así que creo que en realidad, en este caso, lo que veo es que Novoa está actuando en el mismo patrón que han actuado los anteriores presidentes en el Ecuador y que es parte de la estructura, vamos a decir, política ecuatoriana. En ese sentido yo no veo ningún cambio. Pero a eso habría que agregarle, perdóname Gustavo que me extienda un poquito más y que repita lo que ya dije, voy a hacerlo muy brevemente, hay que agregarlo el uso de estos mecanismos plebiscitarios, es decir, el mantenernos siempre en las urnas y tener presidentes y gobierno y presidentes y ejecutivos que lejos de gobernar lo que están es constantemente en campaña, en una campaña permanente. Doctor Montúfar, buenos días. Frente a lo que usted manifiesta y estas propuestas de ley que han llegado con el carácter de económico urgente como una justificación efectivamente para introducir otros temas, la respuesta que ha dado a estas propuestas de ley la Asamblea Nacional, pues hay también ya una respuesta de la Corte Constitucional. No obstante, esta respuesta de la Corte Constitucional, que en definitiva es una suspensión temporal de la aplicación de estas normas aprobadas hasta que haya una sentencia definitiva respecto de las medidas que diversos sectores han solicitado, pues ya le está costando algo a este órgano de orden constitucional, de control constitucional, pues hubo ya un pronunciamiento de parte del gobierno nacional, ahora se anuncia incluso una marcha que estará liderada por el propio presidente, e incluso se habla también de un control político, que es uno de los temas que se estaría incluyendo en esta consulta popular que podría darse en el mes de diciembre. Sí, el cambio que hubo en la estructura constitucional ecuatoriana con la introducción de la Constitución del 2008 fue precisamente el establecer lo que en el primer artículo de la Constitución se describe o se define como un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso significaba o significa que la Corte Constitucional es el único órgano que tiene la facultad de interpretar la Constitución y que además puede de esa manera, digamos, incidir tanto sobre el legislativo como sobre el ejecutivo y las otras funciones del Estado y organismos del Estado. La Corte Constitucional, podríamos decir que durante el gobierno de Noboa, ha sido quizá el único freno que ha tenido el Ejecutivo. Y este freno lo vemos ahora con esta suspensión temporal de varios de los artículos de las leyes económicas urgentes, económicas entre comillas urgentes que se han aprobado, pero también en lo que fueron los sucesivos decretos de estado de excepción, tomando como base la causal de conflicto armado interno, donde la Corte Constitucional también cumplió una función de control y de freno a ese deseo del Ejecutivo de generalizar este recurso excepcional para gobernar desde allí, lo cual también era lesivo para la estructura constitucional del país. Entonces, la Corte Constitucional, en el caso del gobierno de Daniel Noboa, sí se ha convertido en un cierto contrapeso que no ha sido el legislativo, contrapeso que debería ser el legislativo, pero sabemos lo que ocurre en el legislativo. Ahora bien, hay que decir que en el pasado tenemos el caso del peor, digamos, el más cuestionable, recordemos la famosa corte cervecera de Correa. Pero Correa, por ejemplo, tuvo una incidencia muy, muy fuerte sobre la Corte Constitucional.
Recordemos que Lenín Moreno reestructuró la Corte Constitucional a partir de esta reforma o esta enmienda a la Constitución en el año 2018. Es decir, el Poder Ejecutivo, teniendo a Moreno como, 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 eh, como, como presidente, reestructuró, se metió a designar nuevos jueces en la Corte Constitucional. Igualmente vimos ahí una injerencia clara del Ejecutivo sobre la Corte Constitucional. Entonces, lo que le diría es que en realidad hoy el intento de Noboa es desarticular el Estado constitucional en lo que es su punto principal, el que los miembros de la Corte Constitucional, si es que esta pregunta finalmente termina siendo incorporada en el referéndum, de lo cual dudo, no creo que la Corte dé paso a eso, pero en el caso de que así fuera, sencillamente el Ecuador dejaría de ser un Estado constitucional y nuevamente pasaríamos a ser un Estado legislativo, por decirlo de alguna forma. Montúfar, el legislativo es el que tendría la última palabra. Más allá de el cómo se aplica la democracia, cómo se hacen las cosas, cabe también analizar los resultados. Estamos viendo gobiernos autoritarios de diferente índole actuando en el mundo, el gobierno de Milei, de Donald Trump, de Bukele, etcétera, etcétera, que en muchos casos mantienen popularidad por resultados. Vayamos a los resultados en Ecuador. Se está consiguiendo a través de este estilo de gobierno los resultados, y voy a mencionarle en orden de prioridad que han salido sucesivamente en encuestas a los ecuatorianos. El primero, el de la inseguridad, aumento de violencia, crimen organizado. La segunda preocupación, el desempleo, la precariedad laboral, la falta de oportunidades económicas. El tercero, esa crisis económica permanente del país que sigue endeudándose hasta la coronilla con un crecimiento inadecuado del Producto Interno Bruto. Luego están temas del Ecuador de toda la vida prácticamente, como la corrupción política, y está el fantasma de la crisis energética que se espera no llegue en este año, pues tuvimos ya experiencias desastrosas el año pasado, y con esto va de la mano también, se está logrando la vía por lo menos para un desarrollo sustentable del país en medio del cambio climático en el mundo. Sí, usted menciona algo que es muy importante, Gustavo, que es, creo que dos cosas importantes. Primero, ciertamente la tendencia hacia la consolidación del autoritarismo en el Ecuador es patente, es clarísimo. Es decir, en el Ecuador cada vez tenemos un régimen autoritario, consolidadamente autoritario, muy lejano a lo que podríamos decir es una democracia con plena participación y vigencia y actuación y contrapeso entre las instituciones y funciones del Estado. Eso es distinto a que sea popular o no. Es decir, a veces se confunde y se dice, no, es democrático porque la gente lo apoya. No, eso no es necesariamente así. Los gobiernos autoritarios tienden a ser muy populares, tienden a tener muchísima popularidad. El caso de Bukele es clarísimo. El caso de Correa fue muy claro también. Un régimen autoritario que gozó de enorme popularidad. El gobierno de Noboa no es excepción. Entonces hay que distinguir entre popularidad y autoritarismo. Y generalmente van de la mano. Cuando un gobierno autoritario pierde popularidad, ahí hay espacio para su democratización. Pero bueno, ese es un primer tema. Un segundo es el de los resultados. Y evidentemente, en el Ecuador ya hemos probado, es que ese es el punto que yo quisiera resaltar, ya hemos probado que con el autoritarismo no hemos resuelto los problemas ni coyunturales ni estructurales que tiene el país. En el Ecuador repetimos una frase que por repetirla creemos que termina siendo válida, y es: necesitamos mano dura para resolver los problemas. Creo que en el caso de la seguridad es el mejor caso. Se decía, y el presidente Noboa ganó muchísima fuerza cuando a través de actos absolutamente autoritarios, arbitrarios, ilegales, inconstitucionales, afianzó su poder y afianzó su popularidad. El resultado es que así no se resuelven los problemas en sociedades complejas, en sociedades modernas, en sociedades que son mucho más difíciles de gobernar que las sociedades tradicionales en el pasado. Entonces, creo que en el Ecuador en realidad, me parece a mí, lo que está en juego, lo que está en discusión, es hasta qué punto
Los ecuatorianos vamos a seguir pensando que repetir la misma fórmula del autoritarismo es lo que nos va a permitir salir de los problemas que tenemos, cuando ya lo hemos intentado muchísimas veces, y para eso sirve la historia. Yo quisiera un poco, así brevemente referirme quizá a la etapa, no de una democracia perfecta, de ninguna manera, pero una de las etapas más democráticas que ha vivido el Ecuador en su historia reciente. Me refiero al periodo entre 1948 y 1960 o 61, cuando por primera vez en la historia nacional se sucedieron varios gobiernos democráticos que además, digamos, que tenían presidentes autoritarios. El mismo Velasco Ibarra completó su único periodo en esa década y media. Pero, pero había una característica y eran gobiernos ejecutivos que tenían al frente un poderoso legislativo, es decir, que había un contrapeso de poder. Y cuando funcionó esa fórmula de un presidente controlado por un legislativo con mucho poder, resulta que el Ecuador no solamente que mantuvo su democracia, a pesar de que era una democracia muy imperfecta y muy limitada también, pero además obtuvo buenos resultados económicos, sociales y de otro tipo. Entonces, me parece que hay que analizar la historia y un poco poner en cuestión esta idea de que a través del autoritarismo, de estos líderes con mano fuerte o con imagen dura, grandes demagogos, grandes discursadores o con un gran aparato de comunicación, son la solución a nuestros problemas. O presidentes tendiéndonos siempre en consultas populares, o que con consultas populares vamos a resolver nuestros problemas. Me parece que son fórmulas que ya hemos ensayado, fórmulas gastadas, que ya sabemos no van a funcionar. La consulta puede darse o no en el mes de diciembre, pueden o no estar esas preguntas, pero el Ecuador no va a cambiar porque un presidente consulte en referéndum o consulta popular algunos cambios constitucionales y legales. Yo creo que ahí los problemas son más de fondo. Quisiera también hacer alusión a los reflejos que se dan en algunas encuestas internacionales. Recordamos la del año pasado, 2024, de Latino Barómetro, en donde apenas un 37% de los ciudadanos ecuatorianos consideraba que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y otra cantidad exactamente igual, 37%, afirmaba que le da igual vivir bajo un régimen democrático o bajo un régimen autoritario, y un 20% veía entonces como aceptable un gobierno autoritario en circunstancias especiales. Sí, yo creo que los resultados de Latino Barómetro son en ese sentido correctos y posiblemente con variaciones pequeñas reproducen lo que ocurre en otros países. El punto ahí es hasta dónde o hasta cuándo los ciudadanos que seguimos opinando de esa manera, nos vamos a dar cuenta que precisamente el opinar así, el pensar de esa forma, es lo que nos mantiene detenidos. El pensar que repitiendo viejas fórmulas, repitiendo más autoritarismo, más discrecionalidad, más campaña permanente, más consultas, más referéndums, sencillamente el Ecuador va a cambiar. Me parece o que los problemas van a resolverse. Me parece que ahí está el punto, que seguimos pensando en fórmulas mágicas. Creo que ahí está posiblemente el punto. Y allí yo le diría, el problema no está tanto en bueno, sí está en los gobernantes, por supuesto, pero sobre todo está en estas mentalidades, en estas formas de pensar que se han incrustado en nuestros razonamientos y que hacen que hacen verdades fórmulas absolutamente equivocadas. En esa escala de valores, y para concluir, doctor Montúfar, a usted, ¿cuál es el primero, y no sé, primero, segundo y tercer tema que le preocupa más sobre el Ecuador actual? Bueno, a mí me preocupa esta fuga hacia el autoritarismo, que ha venido de la mano de la militarización del orden público y la seguridad interna. Me preocupa que eso vaya de la mano con un ascenso galopante de la influencia del crimen organizado y de las mafias internacionales en el Ecuador. Me preocupa el que esta forma de gobierno y este estilo de gobierno en los últimos años inmiscuya de tal manera a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque de una u otra manera los tentáculos de estas fuerzas criminales tienden siempre a contaminar diversos aspectos o sectores del Estado.
Y me preocupa básicamente que el Ecuador continúe manteniendo latentes y profundizándose en muchos casos problemas estructurales que no somos capaces de resolver. Creo que por ahí va, digamos, mis preocupaciones, pero creo que en realidad este, yo veo que y en algunas veces, en algunas ocasiones ya hemos conversado con usted de este tema. En el gobierno de Noboa, tantos parecidos con el gobierno de Correa, que yo creo que ya sabemos en qué va a terminar. Y el gobierno de Correa terminó en lo que yo he denominado en muchas ocasiones una forma de corrupción dirigida desde el Estado. Entonces la historia a veces se repite y yo me temo que lastimosamente no veo argumentos para que en el Ecuador ese no sea el resultado de la situación que en este momento estamos viviendo. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a usted muchísimo, Gustavo, y gracias. Buenos días. Declaraciones del doctor César Montúfar, académico, analista político.